Muy buenas noches, compañeros y amigos de la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad, en este jueves de cultura, tenemos nuevamente la presencia de nuestra querida poeta miraflorina Rocío Valencia Ayala Torre, y nos acompaña Mauricio Astete, que es un joven valor de la cultura, y el tema como declamador se está perfilando, y es una persona, repito, joven, que le ha encontrado el gusto a la poesía, y a la poesía de César Vallejo. Rocío no necesita mayor presentación, así que a través de las señales de Facebook y en YouTube, que nos acostumbran a seguir, agradecemos su compañía y dejo la conducción a Rocío para que inicie esta velada cultural. Muchas gracias, Fernando. Bueno, siempre es una bendición estar aquí en la Casa del Pueblo, donde me siento rodeada de espíritus amigables, de espíritus tutelares, ¿no? Que han estado aquí en una casa que, bueno, representa mucha historia, y además de ello representa espíritus de personas que aman al Perú, ¿no? Y que iniciaron un movimiento casualmente para poder hacer de nuestro país un lugar, un lugar con menos inequidad, un lugar que fuera para todos los peruanos, ¿no? Sin diferencias sociales o sin diferencias materiales que nos dividieran. Y en realidad estos dos espíritus, tanto el de César Vallejo como el de Víctor Raúl Ayala Torre, en algún momento de sus vidas estelares se cruzaron como se cruzan dos cometas, y sus vidas iban a seguir diferente camino, ¿no? Como los ríos, y sin embargo se cruzaron, ¿no? Vamos a leer un poco acerca de cómo fue que esto ocurrió. Dicen los poetas que la amistad es el lazo del alma, mientras el parentesco es el lazo de la sangre. Este artículo pretende ilustrar cómo fue que se conocieron dos genios de la palabra, uno el de las masas y otro el de las musas, uno el del verbo revolucionario y otro el del verbo fulgurante. Ambos, para quienes los conocieron, cautivadores, extraordinarios. ¿Y cómo fue que este hecho inédito ocurrió en la ciudad de Trujillo, a inicios del siglo pasado? César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo del año 1892 en la ciudad de Santiago de Chuco, ciudad fundada por los españoles el 25 de julio de 1553. Es capital del distrito y de la provincia que llevan el mismo nombre en el departamento de la Libertad, República de Perú. Se sitúa al este de la ciudad de Trujillo. Víctor Raúl Ayala Torre nació el 22 de febrero de 1895 en la ciudad de Trujillo, Perú. Era descendiente del conquistador español Juan de la Torre, uno de los 13 de la Isla del Gallo. El Inca Garcilaso de la Vega lo menciona en sus comentarios, diciendo que Gonzalo Pizarro salió de Trujillo acompañado de 200 hombres de guerra, escogidos entre ellos Juan de la Torre. Así también, Aya fue descendiente del español don Francisco de la Haya, natural de Castilla la Vieja, actual Castilla León, que vino a América en busca del Dorado, y de Jerónimo de la Torre, firmante del Acta de la Independencia de Trujillo en 1820. Luego de trabajar como ayudante contador en la Hacienda Roma, y gracias a un recién estrenado trabajo de maestro, Vallejo podrá costearse su vida de estudiante universitario en la Universidad de la Libertad entre 1913 y 1917. Vallejo y Ayala Torre, 3 años menor que el poeta, se conocieron en el año 1913 en la Universidad de la Libertad de la ciudad de Trujillo. Los orígenes de ambos eran muy distintos. Mientras Víctor Raúl proviene de una de las familias fundadoras con recursos necesarios para sufragar sus estudios universitarios, César, en cambio, proviene de una familia provinciana de 11 hermanos en la sierra norperuana. Ha tenido que trabajar
dura y sacrificadamente para poder sufragar sus estudios universitarios. Sin embargo, el destino los une en la genialidad. Uno en la poesía y otro en la política. Ambos traban una amistad sincera y duradera que demuestra lo mucho que tenían en común. Lo primero, el amor por la poesía. Lo segundo, y tal vez lo más importante, el repudio que ambos sentían hacia la desigualdad y la injusticia. Y el común deseo de luchar por una transformación de la sociedad y por la justicia social. Trujillo, por aquel entonces, era una ciudad conventual, donde la vida transcurría a ritmo lento de sus costumbres y tradiciones de 3 siglos y medio de catolicismo y marcada estratificación social. Conservaba aún su solera colonial, con sus amplias mansiones señoriales y la maravilla barroca de sus templos. Las familias viven en su mayoría retraídas, enclaustradas, sociedad cerrada, orgullosa, egoísta, con un sentido bastante medieval de su clase, de sus abolengos, que vivía todavía dentro de un pasado. En marzo de 1913, cuando Vallejo viaja a la ciudad de Trujillo y se matricula por segunda vez en el primer año de letras de la Universidad de la Libertad, es el mes y el año en que un joven Aya de la Torre, de 18 años, se matricula también en el primer año de letras de la misma universidad. Son compañeros de curso y aunque al comienzo no parecen tener nada en común, un día conversan francamente y se hacen muy amigos. Vallejo alquila un cuarto en el Hotel El Arco para retomar el primer año universitario de la Facultad de Letras que había abandonado en 1910. Según Espejo, finaliza el primer año con premios en los siguientes cursos: Filosofía Subjetiva, Civilización Antigua, Literatura Castellana y Literatura Antigua. Libre ya de preocupaciones económicas, culmina con honores y siendo premiado el segundo año de letras. Es así como se gradúa como bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, que obtiene una calificación notable de 19 sobre 20. En el año 1915, su tercero como estudiante de Trujillo, es el año en el que Vallejo inicia sus estudios de jurisprudencia. También es este año que Aya de la Torre lleva una mañana a César al diario La Reforma para presentarle a su amigo mayor, Antenor Orrego, líder intelectual de su generación, con el fin de mostrarle los versos que escribe Vallejo, que hasta ese momento ningún literato había evaluado. En una nueva visita, Orrego los espera para darles el veredicto, que es el siguiente: los versos son muy buenos, pero Orrego aconseja abandonar el corte clásico, liberarse de los cartabones métricos. En privado, Orrego le confiesa a Víctor Raúl que su amigo Vallejo es un genio de la poesía. Vallejo también conoce a José Eulogio Garrido, otro intelectual trujillano, en 1915. Orrego, quien trabaja como jefe de redacción de La Reforma, le publica su poema primaveral, y José Eulogio Garrido, quien trabaja en la industria, le publica sus poemas de despedida, Sauce y Encaje de Fiebre. Para dicho escolar, Vallejo ha logrado un nombramiento como profesor del primer año de primaria del Colegio Nacional San Juan, y gracias a sus propios méritos y talento se relaciona con otros jóvenes intelectuales trujillanos, miembros de la Bohemia de Trujillo, bautizada así por uno de sus primeros integrantes, Domingo Parra del Riego. La Bohemia fue una sociedad juvenil literaria de carácter y naturaleza esteticista. Tuvo 3 frentes de acción: el universitario, el público y el frente privado, que Chan Rodríguez denomina frente interno, de actividades lúdicas, deportistas y sociales. Estuvo integrado por un cenáculo de poetas, prosistas y artistas que surge en la ciudad de Trujillo con preocupaciones literarias y sociales. En su primera etapa, de 1912 a 1917, gira alrededor de una publicación de breve existencia, la revista Iris, editada por José Eulogio Garrido. Esta revista cuenta con la colaboración de Antenor Orrego y Oscar Imaña, espacio de libre reflexión periodística y literaria. Además de los ya mencionados, Garrido, Orrego e Imaña, la Bohemia de Trujillo estuvo conformada por César Vallejo, Víctor Raúl Aya de la Torre, Alcides Pelucín, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval, Macedonio de la Torre,
Federico Esquerre o Esquerrilov y Eloy Espinosa. Hasta el año 1917, Vallejo tuvo una activa participación en el grupo, conformando al lado de José Eulogio Garrido, Julio Rodríguez y Óscar Imaña la comisión de charlas. El 14 de julio participó al lado del resto de los integrantes del grupo en lo que fue el inicio de las clases semanales gratuitas para los trabajadores de Trujillo. Este hecho se produjo en el local de la Liga de Artesanos y Obreros del Perú, germen de la Universidad Popular que Ayala de la Torre fundara el 22 de enero de 1921 en Lima. Durante la segunda etapa de la Bohemia de Trujillo, que discurre entre el 17 y el 21, ni Víctor Raúl Ayala de la Torre ni César Vallejo están físicamente presentes en la ciudad de Trujillo. A partir de 1923, Garrido se retira silenciosamente y el liderazgo ideológico es asumido por Antenor Orrego, quien ese mismo año se convierte en director del periódico El Norte. A partir de entonces, la Bohemia de Trujillo pasará a adoptar el nombre de Grupo Norte, el cual congrega a una sociedad de escritores y artistas ideológicamente radicales y con gran emoción social. Los integrantes del Grupo Norte son Ciro Alegría Bazán, Juan José Lora, Nicanor de la Fuente, Carlos Manuel Cox, Manuel Vázquez Díaz, Daniel Oile, Belisario Pelusín, Jorge Eulogio Castañeda, Juan Sotero, Felipe Alba, Eduardo González León, Néstor Alegría, José Agustín Ayala de la Torre, Crisólogo Quesada, Carlos Valderrama, Mariano Alcántara, Domingo Parra del Riego, Alfredo Rebasa Costa y Francisco Dañino. Desde el año 1885 y hasta muy entrado el siglo XX, el sector agrícola del Valle de Chicama, en la región norperuana, venía atravesando una situación económica crítica y de descontento social. Esto obedecía en primer lugar al colapso económico provocado por la guerra con Chile y en segundo lugar al cambio sufrido por los trabajadores agrícolas y sus familias al haberse visto forzados a adaptarse a condiciones de vida desfavorables como consecuencia de los cambios provocados por el oligopolio de las tres grandes empresas agrícolas azucareras, que eran Casagrande, Roma y Cartago. Estas empresas eran propiedad de los grupos Gildemeister, Larco y Grace, que con capital alemán, italiano e inglés, respectivamente habían comprado y absorbido tierras de cultivo antes lotizadas en pequeñas haciendas. Así también el control total de la distribución de las aguas de regadío del Valle de Chicama. Entre los años 21 y 22 se produjo una gran huelga de trabajadores azucareros, originada en la Hacienda Roma, que contó con el respaldo del Sindicato Regional de Trabajo, constituido en 1921 con sede en Trujillo. Chan Rodríguez precisa que la posterior bárbara represión que se produjo después llevó a los bohemios a dar un viraje radical en sus pensamientos y en sus actos. Desde dos periódicos, de un lado La Libertad y de otro El Norte, los miembros del Grupo Norte se abocaron a la tarea de escribir en favor de los derechos de los trabajadores agrícolas y del progreso de toda la región. Dejaron de lado los temas artísticos, culturales y literarios para dedicarse a campañas políticas que más adelante les costarían su libertad de circulación y el destierro. En aquellos años, cuenta Chan Rodríguez, se identificaron con pensadores latinoamericanos, entre ellos Alfredo Palacios, Manuel Ugarte, José Vasconcelos, José Ingenieros y europeos como Oswald Spengler, Karl Marx, Federico Engels, Vladimir Ilyich Lenin, en otras palabras, León Trotsky, Henry Bergson, Henry Barbusse y Miguel de Unamuno. A fines de 1916 llega a Trujillo una compañía de comedias española. La primera actriz era la entonces joven Amalia de Isaura. Víctor Raúl Ayala de la Torre y sus amigos de la Bohemia de Trujillo acuden a ver todas las funciones. Poco a poco nace un lazo de amistad entre la actriz española y Víctor Raúl, que le comenta la inmensa frustración que le produce la campaña de desprestigio que algunos miembros de la sociedad trujillana han lanzado en contra de su querido amigo, el poeta César Vallejo.
calumniado, de ateo, de adicto a las drogas, como resultado de la publicación de sus versos y de algunos de sus atrevidos amoríos. Mientras pasean por el Club Libertad, Amalia de Isaura le sugiere a Víctor Raúl que escriban acerca de esta sociedad arrogante, egoísta e incomprensiva para llevarlo al teatro y que ella estrenara la obra. Víctor Raúl acepta el reto. Le toma 12 días con buena parte de sus noches escribir la comedia. Para los efectos escénicos consulta con la actriz amiga. Es así como el 15 de diciembre de 2016 se estrena en Trujillo la obra o la comedia Triunfa Vanidad, del joven universitario Víctor Raúl Ayala de la Torre, donde el personaje del héroe está inspirado en su amigo, el poeta César Vallejo, y en sus amores con una joven de la alta sociedad trujillana. El argumento se resume así: un rico y vanidosísimo caballero había hecho con su esposa e hija el viaje a Europa para conocer a los parientes nobles de España y pasarse una buena vacación en París con otros familiares de elevada posición. La niña, desde antes de partir, está secretamente enamorada de un modesto muchacho poeta, muy combativo en su ciudad por la audacia de su obra literaria. Es así como logra que una revista literaria de Madrid publique los poemas de su enamorado, logrando los más inusitados elogios de la crítica. De regreso en Trujillo, Perú, sus padres ofrecen una gran fiesta a la usanza de París, a la cual invitan a los miembros de las mejores familias de la ciudad. Ella pide permiso para invitar al poeta, con el pretexto que deleite a los invitados con sus poesías. Luego de algunos desprecios por parte del padre, este termina convenciéndose que el precio para que su descendencia alcance la inmortalidad será que su hija se case con el pobre pero brillante poeta cuya producción poética viene triunfando en España y en toda Europa. Uno de sus amigos lo convence que precisamente son los poetas y artistas quienes pasan a la posteridad y no los ricos. Se anuncia la noticia del compromiso a los invitados y antes de que caiga el telón, el poeta de la obra epiloga el acto final con esta estrofa escrita por Vallejo para la comedia. Triunfa vanidad, que el azul de la vida, eterno como el cielo, se cierne sobre todo. Oh vanidad, a veces por ti la estrofa herida brilla mejor cual brilla la aurora sobre el oro. La comedia Triunfa Vanidad, que escribió Víctor Raúl, presenta con la compañía de Amalia de Isaura en el Teatro Ideal de Trujillo, en diciembre de 1916. Termina con un triunfo clamoroso. El público aplaude a rabiar. 10 veces se levanta el telón para agradecer y aplaudir al autor. Vallejo, emocionado, escribe este soneto. Triunfa Vanidad para Ayala de la Torre, quien por entonces firmaba sus escritos con el seudónimo de Juan Amateo. Transcribimos el poema, publicado el 18 de diciembre de 1916 en el periódico La Reforma de Trujillo. Triunfa Vanidad. Para ti, Juan Amateo, por tu valiente comedia estrenada ayer, cariñosamente, César Vallejo. Y dice así: triunfa vanidad, tus dientes roedores se ceban en el sacro manjar azul del cielo. Judaicas risas huecas, tus copas de licores no son copas de gloria, son úlceras del suelo. Y son tus Cristos siempre los tristes soñadores. Tu padre ha sido Sancho, Mercurio fue tu abuelo. Si brillan en tus carnes metálicos sudores, es porque te dan lumbre las lágrimas del cielo. Vas, tú eres necesaria. Sin noche no hay aurora. Tal un tropel de muros en donde triunfadora cabalga una flamante melena de pendones. Y en el cerebro inmenso que finge el orbe alado, oh vanidad, tus joyas audaces se han clavado como una turba bíblica de eternos aguijones. Ayala de la Torre responde al soneto del poeta con un poema titulado Hiperestesia, que el periódico La Reforma
dirigido por Antenor Orrega, publica el 23 de diciembre de 2016, de 1916. Hay error tipográfico. Dice: mis nervios son las cuerdas de un piano resonante que a nudos martillazos la vida se libra. Me deleito escuchando la sonata inquietante que canta la amargura de un íntimo pesar. Ya es suave, dulce, rítmica como un claro de luna. Ya con Chopin exalta mi loco fantasear, o crece, se agiganta, resuena como una inmensa cabalgata wagneriana al trotar. Firma Juan Amateu, seudónimo de Víctor Raúl Ayala de la Torre. El año 1916, hay elecciones en la Universidad de Trujillo por la dirección del centro universitario. La brega electoral es enconada hasta llegar a la acción directa, a los puños. Víctor Raúl le muestra la superioridad de su fuerza y destreza con el sobrino del prefecto. Hasta el no muy atleta César Vallejo aquella noche toma parte en la pelea. A pesar de su poca decisión para meterse en esta clase de torneos pugilísticos, al lado de su amigo, reparte a granel trompadas y puntapiés. Con el lema de "esta no es la lista del prefecto, sino la de Trujillo Libre", el grupo liderado por Víctor Raúl gana las elecciones. Para celebrar el triunfo, los jóvenes se reúnen en una cena donde Víctor Raúl pronuncia un discurso y Vallejo hace el siguiente anuncio profético acerca del futuro de su amigo. Yo, poeta, brindo mi copa por este pichón de cóndor. Yo, profeta, anuncio que volará alto y será grande, grande. Ni el carácter inconforme de César Vallejo, ni el reformador social de Ayala de la Torre, que al igual que Bolívar soñó en convertir a Indoamérica en una patria mucho más grande, se adaptan al ambiente conventual de Trujillo, ni al ambiente hipócrita y de doble moral de los limeños. Es así como por caminos muy distintos ambos parten a Europa en 1923. Víctor Raúl es desterrado por el gobierno del presidente Leguía, luego de haber liderado las jornadas obreros estudiantiles del 23, 24 y 25 de mayo de 1923 contra la tiranía y de negarse a negociar o pactar con el tirano. Zarpará exiliado en el vapor Negada rumbo a Panamá. Casi un mes más tarde, Vallejo zarpa en el vapor Oroya, desde el puerto del Callao, el domingo 17 de junio de 1923, rumbo a Europa. Su exilio voluntario fue consecuencia natural de la pobreza espiritual de una estructura social de doble moral y caduca. De esta manera, la nación peruana se sacudía de golpe de dos agentes de cambio revolucionarios el año 1923. Uno en la política, otro en la cultura. Ayala de la Torre llegará a ser considerado como el reformador social más importante del siglo XX peruano. Vallejo como uno de los más grandes bates de la poesía universal, uno de los momentos más cruciales y dramáticos de la historia republicana, en los cuales se cumplía el adagio bíblico: nadie es profeta en su tierra. Gracias. Bueno, ahora sí voy a dar pase. Gracias. Ahora es el momento de la juventud, el momento de que nuestro joven amigo Mauricio Astete nos deleite con la poesía misma, ¿no? La poesía viva. Adelante. Buenas noches. El día de hoy voy a recitar a César Vallejo, quien es uno de los grandes poetas de nuestro país. Y a diferencia de tantos otros, porque tenemos una gran riqueza de artistas en nuestro país, él ha sido uno de los pocos que es reconocido a nivel mundial y ha sido digno de llamarse el poeta universal. El poema que voy a recitar ahora se llama Mazo, el cual habla de que lo que no puede una sola persona lo podemos todos. Y el poema dice así: al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino sin un hombre y me dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, siguió muriendo.
Se acercaron dos y repitieronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1500.000 clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver siguió muriendo. Entonces le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver siguió muriendo. Entonces le rodearon todos los hombres de la tierra. Le vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Este poema que voy a recitar ahora es Los lados eternos, de César Vallejo también, el que habla del reclamo de una persona a Dios. Dios mío, estoy sufriendo el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre te sufre. El Dios es él. Hoy, que a mis ojos brujos alcanzarás como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos voces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído, y ya redondo, a fuerza de rodar la aventura, que no podrá parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. El poema que voy a recitar ahora es Los heraldos negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas, o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las bellas ondas de los cristos del alma, de algunas adorables que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se los quema. Del hombre pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todos se emposan como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. No, no sé, que no le terminaba, y este es el poema. Hoy me gusta la vida mucho menos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, casi toqué la parte de mi todo y me contuve, con un tiro en la lengua, detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón de una mirada, y en estos momentáneos pantalones yo me digo: tanta vida y jamás, tantos años y siempre de semanas. Mis pares enterrados con su piedra, y su triste estirón que no ha acabado. De cuerpo entero, hermanos, mis hermanos. Y en fin, mi ser parado y el chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero, desde luego, con mi muerte querida en mi café, y viendo los castaños frondosos de París y diciendo: es un ojo este, aquel, una frente esta, aquella, y repitiendo: tanta vida y jamás me falla de nada, tantos años y siempre, siempre, siempre. Dije, chaleco, dije, todo, parte, ansia, dije casi por no llorar, que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado, y está mal, y está bien haber mirado de abajo por arriba mi organismo. Me gusta vivir siempre, así fuese de barriga, porque, como iba diciendo, y repito,
tanta vida y jamás, tantos años y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, habernos deleitado con nuestro poeta universal, ¿no? Aquí en la Casa del Pueblo de la Cultura de Miraflores, que fue una casa, claro, fundada por uno de sus mejores amigos, ¿no? Como lo acabamos de compartir. O sea, en los pasajes que les acabo de compartir, ¿no? Se ve cuán entrañable, cuán profunda fue realmente esa amistad entre César Vallejo y Víctor Hugo. Pocas personas lo conocen, incluso pocas personas saben que ahí el autor había escrito también versos, ¿no? Como esos, poesía. Qué bueno que los jóvenes, qué bueno, de verdad, se interesen, ¿no? En poetas que la verdad ya sobrepasaron el siglo, ¿no? Y con un vocabulario tan clásico, y una armonía, vamos a decir, de la poesía en verso libre, pero tan profunda a la vez. Qué bueno, de verdad. Y ojalá que pues, no se pierda, ¿no? La poesía realmente nos puede vivificar, realmente la poesía nos puede reunir y hacer muy felices en la medida que nos saca completamente de la rutina y nos sirve como terapia para seguir luchando en el estudio y en el trabajo y en todas las áreas realmente de la vida, ¿no? ¿Te parece a ti? ¿Te parece que sí? Sí. Bueno, ¿fue? Claro. El otro día leí una frase donde decía, ¿no? De que ¿cuál es la importancia del arte? Hay muchas personas de que dicen que no tiene ningún fin en sí mismo. Y es verdad, pero realmente hay una vida espiritual que nos concierne a todos nosotros. Y sin la vida, sin el arte, la vida no tendría sentido. Bueno, también una característica del arte y del buen arte como es Vallejo, que ha llegado a todos los rincones del mundo y es el poeta más traducido que tenemos, es que es imperecedero. Porque los sentimientos de las personas que pueden haber sido hace 300, 400 años, son los mismos sentimientos que tenemos ahora. Y está en la técnica y el sentimiento. En eso está de que incluso ahora pueda seguir siendo leído. Y con cada persona que lo interpreta a su manera, le agrega una parte diferente a cada lectura, la enriquece con sus propias experiencias de vida. Maravilloso que un estudiante de economía, ¿verdad? Estudia, se dan cuenta, practique la poesía, ¿no? Porque de repente empieza simplemente leyéndola, luego teatralizándola, pero más adelante, ¿por qué no? Puede incluso también pergeñar sus propios versos y escribir su propia poesía, ¿no? Eso es normal, sería parte y consecuencia lógica. Más adelante vamos a tratar que sea, no, voy a hacer un taller creativo aquí. Para cerrar, yo puedo leerles de repente algo de lo mío, ¿sí? Claro. Un poema mío, vamos a ver dónde se abrió la hoja, porque yo dije al espíritu de Vallejo, bueno, pues tú decides, yo no voy a tocar nada, donde se abre el libro, ahí les leo. De este libro, Noches Azules, que publiqué en 2015, les voy a leer El éxtasis de tu recuerdo. El éxtasis de tu recuerdo. Una brecha se ha abierto entre el sueño y la realidad. Mi corazón deambula solitario del otro lado del río, y el regreso es como un parto violento y sofocado. Allá en lo alto del país de las nubes, parecía nuestra juventud una realidad inmortal, y la pureza de mi vientre una flor extraña que adornaba intacta tu jardín de seductor veinteañero. Un instante deliberado de abandono y mis labios prohibidos hubieran bebido el elixir de tu copa. Eras tú, el centro de todas mis fantasías, el primero en desencadenar la contradicción profunda entre educación y deseo. La fuerza, el talento y la belleza del adolescente que se transforma en hombre sin trabas, sin prohibiciones. Quiero vivir otra vez la noche en que me raptaste, dentro de mi propia casa, a la sombra de mis padres. En medio del tumulto,
de una fiesta interminable, temblando una vez más detrás de la furia de tus besos, arrinconada contra una pared blanca. Soy la misma muchacha enamorada que esconde detrás de su mirada suave la pasión de una niña que se transforma en mujer. El cielo encendido de fuego y el mar azulado se besan y se confunden en el horizonte, como el novio salvaje y la virgen enamorada comulgan y se confunden, tiñendo de rojo el firmamento. La marea de tus muslos aceleraba los latidos en mi pecho y me visitabas noche tras noche entre sueños y visiones, enlazando jamás mi corazón aventurero. Un suspiro en el cuello empañaba de deseos prohibidos todos mis sentidos, clavando en mi mente el éxtasis de tu recuerdo. Y continúas quemando los bordes de esta hoja, a pesar del tiempo, porque la pasión es la misma, la llama no ha muerto, y hasta los sueños la convocan. Muchas gracias, Rocío. Linda poesía que has compartido esta noche. Y agradecer, por supuesto, a Mauricio, que nos ha traído el recuerdo muy bien expresado en esta oportunidad de 4 hermosos versos de poesía de César Vallejo. Así que esta noche hemos tenido a Vallejo y a Valencia. Ahí está presente los espíritus de Aya, de Vallejo. Y en la entrada evocaste a la gran amistad de César con Víctor Raúl, ¿no? Y es un personaje que la cultura peruana tiene que revalorarla generacionalmente. O sea, el recuerdo de los jóvenes hoy en día no está muy presente César Vallejo. Hay que darle fuerte la idea, que tengan orgullo peruano de que tenemos gente de ese alto nivel, como que también lo tenemos con Víctor Raúl Aya Torre, un pensador mundial también y latinoamericano por excelencia. Muchas gracias. Dejas también Mauricio. Una bonita jornada junto a ustedes, también tratando de expresarme y dar a conocer lo que es la poesía peruana, ¿no? Y la literatura también. Porque como decía usted, tenemos que revalorar lo que es nuestro, todo lo que es la literatura. Hace tiempo conversaba con unos compañeros de universidad y me decían de que el Perú no tiene literatura, de que lo que hay afuera es mucho mejor. En esto yo no estoy de acuerdo, porque tenemos, en la literatura tenemos a José María Arguedas, tenemos a Vargas Llosa, tenemos también a Alberto Rivera Martínez con su obra País de Jauja, tenemos una gran variedad de poetas, tenemos a Manuel Escorza, y son casi incontables. Entonces, quizás si hubiéramos nacido hace 60, 70 años, no hubiéramos tenido la misma riqueza, la misma disponibilidad de artistas o de cultura, pero actualmente eso ya existe, y un joven en la actualidad tiene mucho más de dónde aprender que los que nacieron hace 70 años, que eran los que más bien empezaron a construir esa cultura que existe hoy en día. Muchas gracias. Agregar nada más a la relación que hiciste, tenemos a Luis Alberto Sánchez por nuestra parte, tenemos una gran colección, y aquí en la Biblioteca del Pueblo, Luis Alberto Sánchez, que tenemos el gusto de regar casi todos los libros de él, casi un centenar de obras escritas por Víctor Raúl, de la historia completa de la literatura peruana, testimonio personal, es decir, y tantos libros sobre vivencias de él en el país, en Perú, como que también en la época en que estuvo deportado, y como Luis Alberto, de otros, y gente que todavía está hoy en vida, que nos acompaña, que son relativamente jóvenes, hombres jóvenes, como Hugo García de la Techi, que próximamente va a presentar una colección de 32 tomos de historia de la filosofía, 33 tomos de historia de la filosofía universal. Entonces, estamos hablando de autores de carta mayor, y dices bien, estamos en una época en que los jóvenes y todos aprovechamos la tecnología.
Si me permites, Fernando, para yo también intervenir por última vez, me siento honrada de encontrarme en la Casa del Pueblo del Partido Aprista Peruano y de todos los peruanos, que todos están invitados por igual. Cualquier vecino también puede venir a estas noches culturales de Miraflores y que tiene un magnífico líder además, es un líder carismático que además de su perseverancia, ¿no? La fineza, la generosidad de abrirnos las puertas para estas veladas los terceros jueves de cada mes, ¿no? Estamos aquí compartiendo arte, poesía, cultura con Miraflores y con todo Lima, para que vengan aquí y puedan, algún día los invitaremos también, ¿por qué no?, a compartir esta mesa, desde la cual leemos, declamamos, traemos nuestros artículos, como traje yo el mío hoy. Vengan jóvenes nobles historiadores, nobles sociólogos, nobles psicólogos, nobles educadores, y también como hoy Mauricio, que es un futuro economista. Vengan los futuros abogados. El arte realmente es lo que nos hace soñar. El arte es lo que nos expresamos también al momento de enamorar. El arte es realmente lo que nos lleva a creernos jóvenes cuando ya no lo somos. El arte realmente es la alegría. El arte es lo que nos lleva a otro nivel. El arte es lo que nos lleva a otra dimensión. El arte, la espiritualidad, lo que nos permite seguir en contacto con los muertos. Es un partido que se inició como un movimiento. Se inició como un movimiento de artistas, de poetas, de intelectuales, de estudiosos. Y de eso, bueno, devino después un partido político, pero al inicio fue un grupo realmente como el Grupo Norte, de amigos que se reunían a leer y se reunían a leer y a declamar. Eso fue el inicio realmente, ¿no? Entonces hemos reflejado un poco eso al inicio del evento de hoy, porque quisiéramos volver a esa fuente, a ese manantial, volver otra vez a esos orígenes como peruanos, ya ni siquiera como apristas, como peruanos. Quisiéramos volver otra vez a esa fuente, a ese manantial original de la creación genial. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Amigos y compañeros presentes y los que nos siguen por Facebook, y a partir de mañana nos van a ver en YouTube. Muy gentiles por su concurrencia y compartir constantemente estos eventos. Muchas gracias. Muy gentiles.